y bendiga a cada alumno, Señor, en el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de esta materia y que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, tú nos permitas aprender y nos permitas, Señor, avanzar, Dios, en este tiempo, en esta noche, en esta materia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tengo una manito levantada, es de Francia. Francia, bendiciones, bienvenida. ¿Tienes la manito levantada? Francia, hola. No, qué pena, es que tengo el celular en el bolsillo y voy camino a casa. Ah, Qué ok. pena. Entonces creo yo que se te activó la manito. Ok, entonces vamos a empezar. Amén. Ya vimos en Neumatología 1 quién es el Espíritu Santo, ¿cierto? La tercera persona de la Trinidad de Dios. Ya vimos también que Él puede ser contristado, ya vimos sus atributos, ¿cierto? Omnipresente, omnisciente, omnisapiente o omnisciente o omnipresente. También está en todo lugar, todo lo sabe, es todopoderoso, también es Dios, también es Señor, ¿cierto? ¿Lo recuerdan o no? Y lo vieron con el pastor Henderson, ¿cierto? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la persona del Espíritu Santo que tiene personalidad, eh, que tiene personalidad, que tiene atributos y que tiene una manera de pensar. Su funcionalidad también la vimos. Y bueno, amados, entonces es bien interesante. Y bueno, estamos ahí, amén, en aprendiendo. También vimos en Neumatología 1 que el Espíritu Santo tiene los atributos, ¿cierto? Vimos que el Espíritu Santo siente, que el Espíritu Santo puede ser contristado, que Él se puede enfurecer, que Él puede manifestarse y contristarse, ¿cierto? Él puede mostrar gozo, Él puede mostrar tristeza. Todo eso ustedes lo vieron con el pastor. Pero en Neumatología 2 vamos a hablar de los misterios que encierran las manifestaciones del Espíritu. En esta clase vamos a hablar de las manifestaciones o misterios de las manifestaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, para que lo anote ahí o usted que me está viendo, vamos a hablar hoy de las tres unciones. Tres unciones, pastor, sí, vamos a hablar de las tres unciones. Vamos a hablar del fruto del Espíritu, corrección de lo que son los frutos del Espíritu versus lo que dice la Biblia, el fruto del Espíritu. ¿Amén? Vamos a ver al Espíritu Santo como poder, al Espíritu Santo como habitante y al Espíritu Santo como visitante. De nuevo, al Espíritu Santo como poder, al Espíritu Santo como habitante y al Espíritu Santo como visitante. Vamos a ver al Espíritu Santo como poder, vamos a ver al Espíritu Santo como habitante y vamos a ver al Espíritu Santo como visitante. ¿Listo? Y si el tiempo no lo permite, vamos a ver al Espíritu Santo en el alma,
al Espíritu Santo en el cuerpo y al Espíritu Santo en el espíritu. ¿Cómo, pastor? Sí, porque siempre que hablamos del Espíritu Santo, siempre hablamos de esto, pero no profundizamos más allá. Amén. Así que bueno, voy a empezar con el punto del medio. El primer punto, ¿cuál fue? No. El primer punto fue lo que les acabé de dictar. Las tres funciones. Eso. Luego el segundo punto es corrección del Espíritu Santo, como el fruto del Espíritu versus los frutos del Espíritu. Entonces las tres funciones las vamos a dejar de segundas. ¿Listo? Colóquelo ahí de segundas y vamos a entrar primeramente en la corrección. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, no sé si usted ya lo tiene ahí en su pantalla. De pronto está en mi pantalla aquí, pero necesito que lo pongas en la pantalla general, profe Héctor. Dice en la Reina Valera 60: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sigue, por favor. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Note esto. Céntrese aquí. Gracias, hijo. Me toca al finalizar. Pero céntrese aquí. No dice, mas los frutos del Espíritu Santo son paz, paciencia. No dice eso, dice más el fruto. Esto significa que el cristiano, si tiene al Espíritu Santo, tiene que tener todas esas manifestaciones juntas. No puede tener una sí y otra no. ¿Aló? ¿Cómo? Sí. Porque hay personas que dicen tener al Espíritu Santo, y devuélvete por favor al 22. Ok, sí, gracias. No, al 22. Hay personas que dicen tener al Espíritu Santo y muestran amor, pero no muestran gozo. Muestran amor a unos, pero viven amargados con otros. Dicen tener al Espíritu Santo y muestran paz para unas cosas, pero no tienen paciencia con otros, no tienen amor con otros. O tienen amor para el servicio, tienen gozo para la iglesia, tienen paz con mucha gente, tienen paciencia con otros, tienen benignidad, pero se desaniman y son incrédulos, no tienen fe. Viven renegando y cuestionando todo lo que el pastor les predica o les enseña. Entonces, si usted tiene al Espíritu Santo, tiene que tener todos los 9 sentidos del fruto. No puede tener uno sí y otro no, porque el Espíritu Santo no se divide en frutos. Él se divide en un solo fruto que produce todos los demás aspectos que estamos leyendo. Hey, ¿están conectados o no? Y esa es la gran mentira que desde los púlpitos nos han enseñado a muchos. Y perdón, no quiero acusar a ningún ministro porque también soy ministro, pero tenemos errores de lectura terribles, como pretender que los frutos del Espíritu, no son frutos, es fruto, es uno solo, y encierra en ese mismo fruto todos los 9 aspectos que estamos leyendo. Entonces usted no puede decir que tiene al Espíritu Santo y no tener amor, no tener paz, no tener paciencia, o que le falte uno solo de estos. Si uno solo le falta, usted es careciente del Espíritu. Yo sé que esto puede ser muy duro para usted, profundamente duro, pero el Espíritu Santo no puede producir en usted bondad y no producir amor. No puede producir paciencia y no puede producir paciencia y que no produzca fe, o que no produzca templanza. Una persona que realmente tiene al Espíritu Santo ama, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia. Uy, no, pastor, pero eso es difícil porque a veces uno se desanima, porque a veces uno pierde la fe, porque a veces... Pero aquí entra algo. Usted puede ser atacado en el mundo y por el mundo
y por el diablo en alguno de estos aspectos, pero usted no lo pierde. Usted no tiene toda la vida, o perdón, que se lo diga, usted no sigue siendo el mismo toda la vida. Hay personas en la iglesia, y esto le puede sonar fuerte, que llegaron a la iglesia, dicen haber nacido de nuevo, pero siguen mostrando la misma amargura que hace 23 años mostraban atrás. Siguen mostrando la misma incredulidad que hace 20 años mostraban atrás. Siguen mostrando la misma incertidumbre que hace años mostraban atrás. Y no han cambiado. Perdóneme, el Espíritu Santo va produciendo cada uno de estos 9 aspectos cada día, constantemente, en cada momento y en cada hora. Si usted no tiene una firmeza de estas manifestaciones, usted lo que tiene del Espíritu es sencillamente un toque. Y hay gente, y eso lo voy a hablar al final, que tiene al Espíritu Santo como visitante, pero no lo tiene como morador. Se lo pongo de esta manera. Cuando usted tiene una visita, usted permite a la visita llegar hasta la sala, pero la visita no conoce toda la casa, a no ser que sea un habitante de la misma. El Espíritu Santo necesita habitar, Él necesita conocer los cuartos más privados suyos, arreglarlos, limpiarlos, barrerlos, sacar la inmundicia. Pero hay personas que solo permiten que el Espíritu Santo llegue hasta la sala de su corazón, pero no le abren la puerta a toda la casa. Y si el Espíritu no es el dueño de la casa, esos cristianos viven luchando todos los días por los que quieren adueñarse de su morada. Estoy hablando de las pasiones desenfrenadas, de los malos deseos y de la carne, que también nos habla en el versículo 15, unos versículos antes de este capítulo que estamos leyendo. Entonces, esto nos puede parecer muy fuerte y muy duro, pero un verdadero cristiano, sea apóstol, ministro, evangelista, lo que sea, tiene que tener las 9 manifestaciones del fruto. No son frutos, es un solo fruto. Es decir, que el Espíritu Santo no divide estos aspectos. Entonces, ay, yo tengo más amor que otro. No, usted tiene que tener todo equilibrado en sí mismo. Así que esta es una noche para que nos analicemos y reflexionemos. Pastor, no le creo esto, evidéncieme. Entonces, mire, abra su Biblia en la traducción del lenguaje actual o miren la pantalla y dése cuenta que no habla de fruto, habla de que el Espíritu produce una sola cosa a la vez. Mira, Gálatas 5:22, la traducción del lenguaje actual dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace, mire, nos hace amar, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, verso 23. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Punto. No produce una cosa sí, otra cosa no. Otra cosa sí, otra cosa no. No, las produce todas o no produce ninguna. ¿Hay algún alumno que le dice amén a esto o más de uno está siendo sacudido? Amén, amén. Amén, amén. Y esto es fuerte, porque tenemos gente, y por eso yo les digo que para mí neumatología y cristología son de las mejores materias que puedo dictar. Y eso que no había dictado con ustedes, Espíritu Santo. Pero yo soy muy diciente. Yo no puedo creer que hay ministros, líderes, incluso cristianos de años, que tienen una manifestación de una cosa pero de otra no. Y llevan años y no quieren entregar eso. Me preocupa y a veces pienso, si mora el Espíritu ahí o solo los visita. Porque si el Espíritu mora, la persona no vuelve a ser la misma. Ya te doy la palabra, César Coronado. No vuelve a ser la misma. Si usted lee la historia de los apóstoles,
No vuelve a ser la misma. Ah, pastor, pero es que las personas van en un proceso. Sí, un proceso de manifestación, como lo vamos a tocar ahorita. Justificación o restauración, regeneración, justificación y santificación. Procesos que el Espíritu Santo da, pero la persona tiene que mostrar evidencias de cambio. Si no, estamos, como dijo la lora, fritos. Yuca, estamos graves. César, te escucho, buenas noches. Buenas noches, maestro. Con el perdón de lo coloquial que voy a decir, de este difunto Carlos Reyes, el creador de Boston Boston, que hoy día se ha perfilado el evangelio no en ministros del nuevo reino, sino en ministros de agricultura, que pasan todo el año hablando de cosecha y siembra. Sí, es verdad. Se habla mucho de dinero, se habla de siembra, de dar, pero no se habla de producir. Y ojo, note algo, el Espíritu lo produce en nosotros. Esto muestra también, y gracias por darme este tic, amado César, que esto muestra que ningún hombre en sí mismo puede producir esto. Producirá uno, pero no produce el dos. Producirá el 2, pero no produce el 3. El único que puede producir todo al tiempo en la vida de una persona es el Espíritu Santo. Por tanto, esta noche usted debe analizarse. Si no está produciendo, si no está produciendo en el verso 22, si no está produciendo amor, si no está produciendo alegría, si no tiene paz, si no está siendo paciente, si no está siendo amable, si no trata bien a los demás, si no tiene confianza en Dios, mire, analícese. Verso 23. Si no es humilde, si no sabe controlar sus malos deseos, entonces algo está fallando en su comunión con el Espíritu. Y no es que produzca una y otra, no, las debe producir todas. Pastor, eso es un reto. No, no es un reto. Sencillamente es que es un avance. Si usted nota que no ha producido alguno de estos con el pasar del tiempo, usted está desenfocado de la vida en el Espíritu. Y perdón, pero esto nos enseña desde los seminarios. ¿De qué nos sirve a todos nosotros aprender teología, aprender unción, que vamos a hablar de ella ahorita, aprender predicación, aprender todo, si todo lo que aprendemos no manifiesta una sola cosa que se divide en 9 aspectos? Estamos graves. Y ojo, tenemos cantidad de ministros en los altares que producen una cosa sí y otra cosa no. Muchos ministros caen por falta de humildad. Y si no tienen humildad es porque dejaron su intimidad con el Espíritu. Porque el Espíritu te hace humilde, lo estamos viendo. Otros no saben controlar sus malos deseos. Resultan enamorados de las hermanas, enamorados de las niñas de la iglesia. Unos con malos pensamientos, adictos a la pornografía. Y eso lo produce no tener al Espíritu, falta de comunión con el Espíritu. Otros son incrédulos. Dios les habla que los va a levantar y ellos, ay, será. Y por eso no crece la iglesia. La iglesia se seca y la gente se va, porque el ministro pierde la fe. Y esto es falta de comunicación con el Espíritu, porque el Espíritu Santo te da fe. Otros pierden la paz, se desesperan y se venden a Satanás porque no ven dinero en la iglesia, porque no ven ofrenda. Entonces empiezan a torcer la doctrina, piden dinero, que pacte, que siembre, que dé, que esto, o cogen a los líderes a exprimirlos, que hagan todos los líderes, y ellos no hacen nada porque ellos ya no tienen pasión, y esa pasión la produce la intimidad con el Espíritu Santo. Entonces usted no puede decir que le falta esto, porque si le falta alguno de estos aspectos, su intimidad con el Espíritu está grave. Ninguno me dijo amén. Amén, amén. 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 Y escúcheme, hay gente que confunde la emotividad de un servicio con el fruto del Espíritu.
Esto los va a confrontar. ¿Está listo aquí para entrar conmigo en esta parte? Gente que confunde la emotividad de un servicio con el fruto del Espíritu. Entonces, mire, en la iglesia hablan lenguas, tienen gozo, brincan, lloran, tienen paz, tienen benignidad con la gente de la iglesia, hablan de fe en la iglesia, son mansos, tienen aportes de templanza, muestran amor durante las 2 horas del culto. Pero cuando llegan a casa se desaniman, no quieren volver a la iglesia, pelean con su familia, pierden la paz, no tienen paciencia con sus hijos, son soberbios con su esposa, no tienen fe y reniegan incluso de la predicación que hace 2 horas acabaron de recibir y la recibieron en un momento con gozo, con alegría. Ya no tienen templanza, ya empiezan incluso en cuando nadie los ve a mirar cosas que no deben, a hablar cosas que no deben y pierden todo. Y no se puede convertir nuestra vida del Espíritu en una emotividad de 2 horas los miércoles, viernes, domingos o los martes, jueves y domingos solamente en la iglesia y olvidarnos que la vida en el Espíritu debe ser morada eterna. El Espíritu debe morar eternamente a cada momento en usted. Entonces usted no puede ser el emocionalista que expresa 9 cosas en 2 horas del servicio, pero cuando se acaba el servicio y llega a la casa, el Espíritu Santo se quedó en la iglesia porque quien se fue a su casa fue el diablo. ¿No vieron amenes? Una tremenda realidad. Amén, amén. Así es. El cristiano tiene al Espíritu en todo. En todo. Y ojo aquí, solo estoy dando la introducción. No es frutos, es un solo fruto que produce 9 aspectos. Ay, pastor, pero es que Pablo perdió las esperanzas, sintió que se moría cuando naufragó. Pastor, Pedro se desanimó cuando le dieron la muenda en Filipo. Y en algún momento él pensó que no iba a poder más. Escúcheme. A pesar de que ellos vivieron esos ataques, nunca se devolvieron. Nunca perdieron su comunión con el Espíritu. El Espíritu los visitó. A Pedro, por medio de la oración de otros, lo animó. Él fue lleno. Pedro y Juan, cuando los amenazaron, oraron y el lugar donde estaba tembló. Pablo, a pesar de recibir una muenda tremenda, adoró y el Espíritu Santo movió todo. A pesar de todo lo que ellos tuvieron, Pablo les decía a los filipenses: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, no pierdan el gozo, sean mansos, sean templados. Él les estaba diciendo: vayan a la comunión del Espíritu para que no pierdan esto, porque si no hay comunión con el Espíritu, esto empieza a morir, y si el fruto se seca y muere, se muere todo el árbol. Porque el fruto, la semilla, es lo que produce el árbol, la raíz. Y esa semilla, para mí, como lo dice el libro de Gálatas, antes de las obras de la carne, y como lo dice el libro de Romanos, que lo vamos a analizar ahora, el fruto como tal es la comunión constante con el Espíritu de Dios. Y eso está, perdóneme, en peligro de extinción en muchos ministerios. Alguien me levantó la mano. Sandra me había levantado la mano, pero creo que la volvió a bajar. Sandra, ¿ibas a decir algo? Sandra, levantaste la mano. Sandra Yancé. Sí, pastor, no me preocupe, era una pregunta, pero usted me lo aclaró en el transcurso de lo que estaba diciendo. Gracias, pastor. Ok. Entonces, si usted, como cristiano, se debilita en una de estas áreas, es porque su intimidad con el Espíritu se ha debilitado. Porque esas áreas son un solo fruto, no frutos, uno solo.
Ah, pastor, pero ¿hay algún otro sustento más? Pon la palabra de Dios para todos. Pastor, buenas noches, pastor. ¿Puede volver a repetir si usted se debilita en esa área? ¿Me puede repetir, por favor? Gracias. Si usted se debilita en esa área, es porque dejó de buscar al Espíritu Santo. Dejó de regar la semilla, el fruto. Dejó de cultivarlo, dejó de abonarlo. Y sencillamente el gusano se lo está comiendo. Pero eso lo produce el Espíritu. Sí, lo produce, pero si usted no va al Espíritu, no tiene cómo producirlo. Y tenemos infinidad de ministros que hablan de un avivamiento. No quería tocar esto, pero usted me metió a tocarlo. Y no, yo creo que lo debemos tocar porque el siguiente punto son las 3 unciones. Entonces, note algo. Muchos ministros hablan de avivamiento, pero no saben qué produce el avivamiento. La gente piensa que avivamiento en un lugar es solo temblar, hablar en lenguas, que los enfermos se caigan y se sanen, que la gente se pare de la silla de ruedas y que todo el mundo gloria a Dios. Y pasó 6 meses y se acabó la ola de avivamientos. Entonces, esto lo va a sacudir. Ponemos en nuestros afiches: gran noche de avivamiento con el evangelista Héctor Eduardo Gómez y con el pastor Ovidio Balbuena. Venga, reciba su milagro. Y toda la gente recibe milagros, habló en lenguas y se fue. Tuvo una manifestación. Y ojo, ahorita vamos a hablar de eso. Pero no hubo un verdadero avivamiento, ya que el verdadero avivamiento produce en una persona quebrantamiento, arrepentimiento, deseo de salvación, búsqueda de Dios, pasión por las almas, pasión por la adoración y pasión por ir al que produce el fruto. Pasión por ir al Espíritu Santo. Si usted salió en una campaña con un milagro, pero no salió confrontado hacia lo que usted debe ser como cristiano y su intimidad con Dios, lo felicito. Es uno más de los 9 leprosos que recibieron el milagro del Señor y no volvieron. ¿Puede repetir eso último, por fin, profe? Gracias. ¿Cómo? ¿Puede repetirnos la última parte que dijo esta? Ah, claro, se la repito, a ver si esa me sale más fuerte. Si usted es de esas personas que recibió el milagro, prosperidad y todo, pero usted no recibió quebrantamiento, no salió confrontado a buscar a Dios, a arrepentirse de lo que no le agrada a Dios, a buscarlo y a tener intimidad con el Espíritu para que le produzca ese fruto que tiene esos 9 aspectos, lo felicito. Usted es uno más de los 9 leprosos que recibieron el milagro pero no volvieron. Y la iglesia no es un lugar solo para que la gente reciba dádivas de Dios. La iglesia debe convertirse en el centro de que la gente conozca al que puede darle el fruto, que lo lleve a tener paz, paciencia, templanza, mansedumbre, bondad, fe, amor, y lo saque de la ley del pecado que lo condenó. Y en una iglesia donde no se le enseña a la gente el arrepentimiento, no está obrando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene 3 funciones centrales antes de dar el fruto. ¿Cuáles son? Convencerme de pecado, justicia y juicio. Pecado, por cuanto todos pecaron. Justicia, por cuanto Cristo me justificó, soy libre del pecado. Y juicio, por cuanto el juicio que yo tenía que llevar, ahora lo lleva el diablo. Si no estoy convencido de esas 3 cosas en el lugar donde me congrego, tanto le falta a la iglesia
comunicación con el Espíritu como me está faltando a mí. Intimidad con Él para que me dé el discernimiento de dónde estoy plantado y qué pasto estoy recibiendo. Uy, no sé si alguien dijo amén a ese aleluya. O si, Amén. Amén. o si esta clase está siendo muy dura. ¿Está siendo muy dura o la aguanta? Vamos por el camino correcto. Amén. ¿Qué dijiste, Gladys? Te escucho, Gladys. Ok. Amén, amén. Ok. Pastor, excelente clase. Ok. ¿Está listo para esto? Gente quiere tener avivamiento del Espíritu, conocer al Espíritu y que el Espíritu Santo le acrecente la iglesia. Pero es que Dios no llamó a tener mega iglesias o iglesias acrecentadas o iglesias medianas o iglesias pequeñas. No, Dios nos llamó a que Él fuera el habitante de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que Dios no está midiendo el alcance efectivo de tu ministerio por la cantidad de miembros que tiene. No, Él está midiendo tu ministerio por la capacidad de mansedumbre, de obediencia y de fragilidad que tienes hacia la voz del Espíritu Santo. A ver, se lo voy a poner de esta manera. El Espíritu Santo fue productivo por medio de la predicación de Pedro en el libro de Hechos capítulo 2 y 3,000 se convirtieron. Luego fue productivo en la predicación de Pedro y 5,000 se convirtieron. Pero luego fue tan productivo con un evangelista que lo llevó a predicarle a un hombre que iba camino a su nación. Un solo hombre, el cual se bautizó y volvió feliz a Etiopía. Un solo hombre. Y Dios bendijo a Felipe por predicarle a un solo hombre. Luego lo llevó a otra ciudad e hizo el propósito. Luego vemos que Dios fue productivo con el mismo Pablo, que trastornó todas las naciones de Asia, pero solo lo llevó a predicarle a la familia de un hombre carcelero. Así que el Espíritu Santo mide la productividad de una iglesia por la sensibilidad que ésta tiene de obedecerle a Él en los momentos en que Él se revele a la iglesia. Él mora en la iglesia. Y ahí es donde entra mi segundo tema, las 3 unciones. Hay gente que quiere un avivamiento, gente que quiere que el Espíritu Santo se manifieste de manera profunda, pero no entiende que existen 3 unciones. Y todas las 3 unciones son peligrosas. Ahora, ¿qué es unción? Unción es la capacidad, anote esto, es la capacidad que Dios te da para realizar un propósito. Eso es unción. Es la capacidad que Dios te da para realizar un propósito o una asignación. Es la capacidad que Dios te da para realizar un propósito o una asignación. Ahora lo voy a sacudir aquí. ¿Sabía usted que hubieron hombres perversos y malos que Dios ungió para un propósito? Sí, señor. Gracias, Saulo de César. Tarso 1. ¿Sabía usted que la Biblia habla que Nabucodonosor fue ungido del Señor? Uy, ¿y fue siervo? Sí, Que Ciro fue siervo del Señor. el rey Ciro, sí señor. Que Ciro fue ungido por Dios
¿Pero para qué? Dios le da una palabra que a veces hasta pastores la leen para profetizarle a otros y dicen: y yo seré tu Señor y te ungiré y estaré contigo y tú prosperarás y serás bendecido. Y la gente dice amén, pero si leyera el versículo siguiente, Dios dice: pero no me conocerás, oh Ciro. Sabía que se iban a reír. ¿Cómo? Sí. Y hay pastores que usan ese pasaje. Y el Señor dice: y te bendeciré y te daré bendición y serás próspero y caminaré contigo. Y todo el mundo aleluya, pero se les olvida leer el versículo siguiente: pero no me conocerás, oh Ciro. Y note algo: Ciro no conoció al Señor, pero el Señor lo ungió sin que él lo conociera. Y esto muestra que hay hombres que son ungidos por el Espíritu Santo para ayudar a que otros se salven, pero ellos no van a ser salvos. Atentamente los hombres que dijeron: Señor, Señor, en tu nombre echamos. Y el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Significa que Dios los ungió como el puente para que otros se salven, pero ese puente está quebrado. ¿Y con qué lo curaremos? Con cáscara de huevo. Aquí se ríen, pero es la verdad. Por eso Pablo decía: oh Señor, líbrame de que yo, siendo heraldo, venga a ser eliminado y que pueda ser canal para que otros se salven, pero que yo me pierda. Guárdame de esto. Dios llama a Nabucodonosor, a Darío, a Ciro, los llamó sus siervos, a Altajerjes. Y usted va y mira a Altajerjes. Era idólatra, perverso, prostituto. Pero le permitió a Nehemías regresar y reconstruir los muros. Y luego le permitió a él y al sacerdote Esdras reconstruir el templo. Y escúcheme, esto les va a sonar duro, pero hay impíos que son ungidos para procesarte a ti de parte de Dios, a fin de que tú no te pierdas. ¿Por qué dice eso? Porque Nabucodonosor fue ungido para reprender a Judá y a Israel y hacerlos arrepentirse. Jeremías les dice: el rey Nabucodonosor los va a llevar cautivos por 70 años, van a estar cautivos. A vuestras mujeres y a vuestros hijos les sacarán los ojos, y a muchos de ellos los matarán en presencia de ustedes, y a otros de ustedes les van a sacar las tripas, porque ustedes no se quieren arrepentir, y esto es permitido por Dios. Así que muchas veces, aunque nos duela, hay impíos que Dios unge para que nosotros nos arrepintamos. Y hay veces que Dios permite, esto lo va a sacudir, que el mismo diablo se le levante a usted para que usted no sea parte de Dios. Así es. Los sirios fueron muchas veces instrumentos. Aló. No sé si usted está entendiendo esta clase, pero el Espíritu Santo es tan supremamente sabio que Él mismo se convierte en la capacidad para que usted ejecute un propósito o una asignación. Eso se llama unción. Y escúcheme, existen 3 unciones. Aquí quería entrar. Primera unción se llama la unción del proceso. Y a nadie le gusta la unción del proceso. Abra su Biblia conmigo en Primera de Samuel. Creo que es 16. Sí, Primera de Samuel. Ya les confirmo si es 16 o 17. Porque todas no me las sé, no me acuerdo de todas. Así, Primera de Samuel 16. Sí. Ponlo en la Reina Valera si quieres. ¿Sí? Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Usted ya sigue leyendo la historia, pero ahí nos vamos a saltar.
al verso 11. Usted ya lee la historia que Samuel fue, pero ahora nos saltamos al verso 11. Ahí está, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu, ¿sí o no? El Espíritu Santo del Señor vino sobre David. Vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Léeme ese mismo versículo, el 13, en la traducción del lenguaje actual, por favor. Traducción del lenguaje actual, TLA. No nos demoremos, por favor, hijos. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de esto regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Tómelo ahí y ahora ponme la cámara aquí, porque esto se va a poner duro y bueno. Note algo. Dios ungió a David con poder desde ese momento, pero lo estableció como rey desde ese momento. No, señor. Dígale al que tiene aquí a su lado y allá en su casa, dígase a usted mismo: Dios muchas veces me unge con poder, pero no significa que ya es el tiempo de ubicar o de estar en la posición donde Él está procesando. Aleluya, aleluya, sí, señor. Sí, señor. No sé si lo está tomando. El que usted sea ungido por el Espíritu Santo para algo no significa que ya es establecido por Él para ejecutarlo. Y la primera unción es la unción de proceso. Y tenemos gente que no quiere proceso, que quiere que el Espíritu Santo lo use en poder, en manifestaciones, en sanidades, en milagros. Pero aunque Él los ungió, no los ha establecido. Una cosa es ser ungido con poder y otra cosa es que Dios te establezca para usar ese poder. En pocas palabras, una cosa es ser estudiante de derecho y otra ser abogado. Aunque Él te dé los dones, tú tienes que prepararte para saber cómo usarlos. Amén. Y la unción de proceso es la que te prepara para pasar a un nuevo nivel. Muchos no creen en los niveles, pero el Espíritu Santo nos muestra aquí que Él tiene niveles. Ahora, pastor, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo el Espíritu Santo unge al Señor Jesús con señales, prodigios y maravillas. Hechos 10 lo dice: así como ungiste a Jesús de Nazaret para que hiciera señales, prodigios y maravillas, hazlo también por mano de vuestros apóstoles. Eso dice Hechos 10. Pero note algo: el Señor ungió a Jesús con esas señales, al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo les capacitó de poder a sus apóstoles una que otra vez para que de dos en dos hicieran eso. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo en el libro de Lucas 24:49. Y Él les dice: y seréis investidos del poder de lo alto. Y dice que sopló sobre ellos el Espíritu. Pero ellos no lo recibieron en ese momento. Ellos recibieron una impartición, pero no recibieron el ser establecidos. Ellos son establecidos en Hechos 2, 40 días después. Y ojo, antes de esos 40 fueron preparados 3 años directamente del mismo Señor que tenía el Espíritu Santo. Muchos
hablan del Espíritu Santo y dicen: el Espíritu Santo me ungió, y viven ungiendo a Raimundo y todo el mundo, y viven estableciendo apóstoles, y hoy en día tenemos un desorden terrible. Profetas dándole cobertura a apóstoles. Eso es de para reírse. Dios mío. Y sale el apóstol: no, es que mi cobertura es el profeta fulano de tal. Oiga, pero es que la Biblia dice que el profeta estaba al lado del apóstol, pero el profeta no es que sea mayor, sino que el profeta reconoce que la autoridad apostólica es superior, porque es quien pone fundamento. O sea que usted está recibiendo el fundamento de alguien que es inspirado de vez en cuando y que Dios le da visiones, cuando el apóstol es el que debe tener más doctrina que ellos para revisar si incluso sus revelaciones son o no son de Dios. Amén. Néstor Montenegro levantó la mano. Sí, pastor, hágame un favor, pero entonces, ¿por qué Samuel era tan importante para Saúl? Porque note algo: Samuel era profeta, Saúl era rey, pero usted jamás ve que Samuel fuera superior al sumo sacerdote. De hecho, Samuel es el que fue preparado por un sumo sacerdote, así el sumo sacerdote haya sido cortado. Y me refiero a Elí. Las unciones eran diferentes. Un profeta no puede ser cobertura de un apóstol. No se ve jamás en la Biblia. Pero sí se ve que el profeta era alguien que acompañaba al apóstol, y el apóstol era el que le ponía orden a los profetas. Si no, preguntémosle a Pablo en 1 Corintios 14, que le enseña a la iglesia y a los profetas cómo deben conducirse en la casa del Señor. Y tenemos un desorden ministerial impresionante. Apostolitis aguda. Alguien que era llamado a ser maestro recibió la impartición de un apóstol y le absorbió el ministerio, y ahora se llama apóstol, y secó su área o su llamado o su propósito de maestro, y ahora vive predicándole a todo el mundo y dice ser apóstol, pero no tiene ni iglesias bajo cobertura. Pero esa no fue su asignación. ¿Por qué? Porque no hay un discernimiento de acudir a la fuente, que es el Espíritu, para que Él te confirme si eso que te dijeron es así o no. Y cada una de las asignaciones del Espíritu se consiguen por la intimidad con Él. ¿Quiere verlo? Mire, Hechos capítulo 13. Hechos 13, mire. Hechos 13, verso 1. ¿Lo tienes? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Mire esto: ministrando estos al Señor. O sea, primero buscaron comunión, primero estuvieron en el Espíritu, oraron, y fue cuando vino el Espíritu Santo y les confirmó a todos que apartaran a Saulo y a Bernabé para la obra que los había llamado. Desde ese entonces el nombre de Saulo quedó atrás para llamarse Pablo el apóstol. Antes no. Hay gente que quiere ser llamado apóstol, profeta, evangelista, maestro, pero no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere ministrar al Señor, no quiere pasar por la unción del proceso. David fue ungido como rey, pero no fue rey inmediatamente. Ay, 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 ay. Usted pudo ser ungido como pastor, usted pudo ser ungido como apóstol, usted pudo ser ungido como profeta, pero solo lo que lo evidencia es que usted supere los procesos para ser digno de eso. Pablo dice: si alguien duda de mi apostolado, que venga y mire las marcas de mi apostolado en mi cuerpo, las cantidades de golpes, de desprecios que ustedes mismos como iglesia me han hecho. Sin embargo, yo fui el que los fundó como apóstol. Puse la base en Jesucristo. Ustedes son mis discípulos, aunque a veces me nieguen. Ustedes son el fruto de mi apostolado. No crea en esos que, diciéndose ser apóstoles, profetas, pastores, evangelistas o maestros, muestren que no tienen un fruto digno de ese ministerio.
Porque el Espíritu Santo lo primero que hace es evidenciar que la unción que Él pone es digna en el que la puso, y para eso lo procesa. Amén, amén. Muy duro. Pero yo no entiendo. Ministros abren la iglesia, a los 2 años ya son apóstoles. Ministros que van a una escuela de profetas, estudian 6 meses, ya salen de profetas. Ser profeta no te lo da una escuela. Y esto le va a sonar muy duro a todos ustedes, estudiantes. Ser ministro no te lo da Reina Valera. Reina Valera te da la información. Ser ministro lo hace el Espíritu Santo en ti por medio de los procesos, por medio de la capacitación y por medio de tu obediencia a Él. Ser ministros no lo enseña un instituto. Ser ministro lo enseña la capacidad de obedecer al Espíritu Santo en todo lo que Él te diga que debes hacer. Lo que nosotros hacemos es darte la información. Lo que tú debes hacer es obedecer la voz de la información, que es Dios. Amén. Por lo menos dígame amén. Y eso que voy en la primera unción. Amén, amén, amén. Amén, amén, así es. Ay, ay, ay. Creo que me he metido en problemas hoy, ¿cierto? Si usted todavía me ama, diga amén por ahí. Amén, amén, pastor. Ok. Segunda unción. Esta unción me gusta. Unción de transición. En segunda de Samuel, en el capítulo 2, para que lo lea en su casa, porque si no aquí me quedo todo el día. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Samuel 2:2 en adelante. 2. En segunda de Samuel, capítulo 2. Segunda de Samuel 2. Pasa algo con David. Ya han pasado casi 14 años desde la unción de proceso. Cuando David es ungido a la edad de 17 años, libera por medio de la adoración al rey a veces, ¿se acuerda? Luego es perseguido por el rey, entra a la cueva de Adulán, aprende, tiene que huir, se resguarda con los filisteos que había vencido, se hace pasar por loco, deja chorrear baba sobre su barba, se vuelve un soldado del ejército filisteo por un tiempo, luego sale, le corta el manto a Saúl, Saúl muere, se atraviesa con una espada, antes de eso Saúl lo busca, lo persigue, David se mete en medio de una compañía de profetas, Saúl es tomado por el espíritu nuevamente, queda desnudo, vuelve y lo toma un demonio peor, se va para donde la adivina. Jonathan hace el pacto con David de no agresión, de amarlo, de respetarlo como el rey de Israel, y al final de esa primera unción es Saúl quien muere, ¿se acuerdan? Atravesado por su propia espada, su hijo Jonathan muere en guerra y David tiene que regresar a Israel, pero David todavía no es rey. David tiene que conquistar ciudades. Y David conquista 4 ciudades. Y cuando conquista esas 4 ciudades lo vuelven a ungir. ¿Sí sabía eso? En segunda de Samuel capítulo 2, verso 2 en adelante, a David lo ungen como rey de Judá. Entonces, primera unción, proceso, luego segunda unción, transición, que significa que el Espíritu Santo ya te empieza a soltar cosas para administrarlas, pero no es todo lo que tiene, es una parte. Entonces, en la primera te procesa
y en la segunda te entrega una parte, no te lo entrega todo. ¿Aló? Pastor, disculpe, te dijo primera unción, proceso, segunda unción. Transición. Entonces, miren, la primera lo ungen como rey de Israel, pero no lo puso, lo procesó. En la segunda lo ungen como el rey de una ciudad, no de toda la nación. O sea, Dios le entregó una responsabilidad, pero no era toda, le entregó una parte. Y esto significa que hay veces que Dios procesa personas, pero luego los prueba poniéndoles una cosa grandecita, a ver si su corazón sigue firme o se tuerce. Sí, señor, sí, señor. Entonces, la persona empezó como un simple líder y ahora es copastor. Y Dios le puso el copastorado a ver si esa persona se le levanta al pastor, lo trata de tumbar o no, porque el Espíritu Santo lo está transicionando. Para luego volverlo, para luego establecerlo en la unción de gobierno, que es la número 3. La unción de gobierno es cuando Dios ya te pone a administrar su poder y la ejecución de su propósito. Pero primero te procesa, luego te transiciona y por último te establece. Amén, amén, amén. Se fueron los amenes, no sé si están entendiendo esto, pero esto es Amén, fuerte. amén, amén. Amén. Y hay gente, esto los va a sacudir, que pasa el proceso, pero no supera la transición. Duró 14 años como líder. Llegó a copastor y cuando llegó a copastor se le subió el orgullo y empezó a hacerle guerra al pastor y se levantó, y al finalizar ya no pueden estar ni el pastor ni él en la misma iglesia, y él tiene que tomar la decisión de decir: me voy, o divide la iglesia o se va, y hace lo de Coré. Coré fue ungido como sacerdote, como levita sacerdote. Él era el que seguía en la orden después de la familia de Aarón. Pero un día se creyó igual a Moisés y no aguantó más el proceso, y cuando ya tuvo poder de transición, no transicionó, se rebeló. Y esto es fuerte. Pastor, pero eso es el antiguo, dígame algo en el nuevo. En el Nuevo Testamento, en el libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, Dios dice que a los obispos y a los diáconos los probemos, para que el diablo no los envanezca, haciéndose neófitos. Neófito significa no solo no conocer, sino neófito también es el significado de alguien que ignora, en griego. Y eso no lo enseñan mucho en los institutos. Solo se dice que neófito es alguien que no está preparado. No, señor, neófito también es alguien que ignora, alguien que neciamente no presta atención. El indisciplinado de la clase, el que sabotea la clase, ese también es un neófito. Por eso la Biblia dice que los probemos. Aló, amén, así, aleluya. Amén, amén. Y hay líderes que tristemente pasan años y cuando llegan a un lugar de autoridad se rebelan. Y ni siquiera es una gran autoridad, es una autoridad transitoria que Dios te permite por un tiempo para darte algo mayor, y no superan eso. Y el Espíritu Santo es sabio en transicionar personas. Amén. En transicionar. Y hay gente que no, fue procesado en muchas cosas y Dios les da una pequeña autoridad y no vencen el ego, no vencen y no entienden
que es una prueba. Miren, yo les voy a contar testimonios. Un minuto, permítame dar un pequeño paréntesis de testimonio. Aquí en este ministerio han pasado varios hombres de Dios. Miren, varios hombres de Dios, mujeres de Dios. Hace 5 años pasó un hombre que lo pusimos como copastor de la iglesia. Impresionante. Pasó el proceso, duró 3 años, una fidelidad, mi pastor que necesito, pastor dígame, wow, chévere. Yo dije, este pinta para ser heredero. Y cuando yo ya salga del país, poder decirle, administra la iglesia mientras yo no estoy, y en algún momento, si Dios me da una transición mayor, decirle, toma la iglesia. Y si la iglesia crece más de lo normal, poder decir, vamos a abrir, y arranca. Entró pandemia, casi me muero. Termina pandemia y Dios me dice, haz escalafones ministeriales y unge porque voy a establecer. Y yo, uy, bueno, Señor, pregúnteme qué pasó. Antes de ordenarlo como pastor ordenado, decidió irse de la iglesia porque le hizo caso a una pastora que también estuvo con nosotros, se rebeló porque andaba mal, le llamamos la atención, lo desanimó y se fue. Y ya lo íbamos a ungir como pastor ordenado. Pregúnteme ahora, ¿dónde anda? De discípulo de profetas, pero su ministerio secó. No volvió a ser el mismo, no volvió a tener una autoridad, una honra pastoral más allá de lo que debía tener. Y uno lo ve como un servidor más en otro lugar. Está bien que siga en Dios, pero es muy triste esperar tanto tiempo y en el último momento echar para atrás. Tuve otro evangelista tremendo, Dios llega y me dice, escúchenme, esto es gracioso. Yo hago convenciones cada 2 años en este auditorio. Y Dios me dice, próximo año harás convención. Ya no serán de a 2 años, será de a 1 año. Y vas a hacer en la convención, con los presidentes de ANME y de SEDECOL y todo, escalafón ministerial. Y a esa persona que la tenía para escalafonarla ministerialmente, salió de la iglesia hace menos de 15 días. Dios mío. Y hasta yo mismo quedé sorprendido. Dios mío, me cogí la cabeza. Y llega Dios y me dice, es que muchos pasan el proceso, pero no están dispuestos a la transición. Porque la transición muestra qué tan humilde eres para manejar poder. ¡Ey! ¿Qué tan humilde eres para manejar poder? El Espíritu Santo es sensible. Si tú no eres sensible para manejar su poder, ese poder te puede destruir. ¿Por qué dice que el poder de Dios puede destruirlo, pastor? Porque recuerde que si el mismo poder destruyó a Coré, que adoró igual que Moisés, se paró a un lado, Moisés al otro y los dos adoraron. Ese poder también destruyó a los hijos del mismo sacerdote Aarón. La Biblia dice que hay hombres de Dios que son nubes incesantes. Eso está en Judas capítulo 1, en Pedro capítulo 2, que Dios los ungió, se torcieron, no saben manejar el poder, pero que desde ya, desde antes, la destrucción de ellos clama por ellos. Eso está en segunda de Pedro y eso está en Judas. Alguien me levantó la mano ahí, por favor. Ya, alguien me levantó.
Amén, pastor. Sí, apóstoles, que la palabra se cumple, ¿no? Acércate Pero bien como porque somos fiel, se te escucha raro la señal. sí, es que acá donde estoy tengo mucha bulla y el Ah, ok, internet no ya es te bueno. escucho bien, ya te escucho. Dice la palabra que pues se cumple la palabra donde dice que si en lo poco somos fiel, en lo mucho nos pondrá el Señor, amén, ¿cierto? Y es ahí donde llega la prueba. Y recordemos que yo creo que todo pastor o ministro del Señor, sabemos que antes de una transición siempre va a llegar el espíritu de soberbia y rebeldía a tocar el corazón de ese ministro que va a ser transicionado, ¿no? Exacto, es la prueba. David es ungido como el rey de Judá. La palabra Judá es adoración. O sea que David fue establecido como el rey de la adoración antes de ser constituido el rey de Israel. Y escúchame, el Espíritu Santo se manifiesta en la unción, ya sabe, unción, capacidad para cumplir un propósito, capacidad para cumplir una asignación. Para cumplir una asignación, un propósito, Él te procesa. Porque Él necesita matar lo que acabamos de ver, las obras de tu carne, ¿sí o no? Que tú aprendas a tener una intimidad para que venga paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, contra lo que no hay ley. Pero luego Él te transiciona y él prueba si verdaderamente tú estás dispuesto a que tu naturaleza sea espiritual o quieres ser un hombre carnal. Pablo le dice a muchos de Corinto, como a carnales, como a niños espirituales les he tenido que hablar, porque ustedes están llenos de dones, pero ustedes no quieren ser transformados. O sea, ustedes se quedaron en el proceso, no quieren transición. La palabra para transición también se le escribe Pablo a los romanos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que renovaos en vuestro entendimiento, en vuestra mente, para que entendáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa palabra griega es metanoia. Metanoia. Amén. Del término metamorfosis, una transformación. Por eso es necesario que el hombre nazca del agua en su bautizo y del espíritu. La palabra espíritu es que él nazca a una transformación. Porque cuando el hombre nace desde el espíritu, el alma cambia y el cuerpo lo refleja. ¿Ibas a decir algo más, Sandra? No, perdón, me quedó la mano levantada. Ok. Fuerte, ¿no? Néstor, te escucho. Pastor, me encuentro muy sorprendido porque entonces esas personas se van a condenar, porque si el Espíritu Santo viene de visita, cuando sea el avivamiento, la muerte o el rapto, y están sin el Espíritu, pues se van para el infierno. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad, Néstor. Decirles, ven, no te quedes solamente con que el Espíritu te tocó. Y con todo respeto, mira, yo sé que tú eres miembro de una iglesia o líder de una iglesia, igual que yo soy pastor, pero dígame si no nos debe angustiar las personas que viven hablando en lenguas en la iglesia, se caen, lloran, tienen manifestaciones de la iglesia y luego uno las ve que son las que dividen, levantan calumnias, son chismosas, pelionas, contenciosas, y uno dice, pero si hacen nada, hablan en lenguas, no hacen sino levantar las manos, Dios supuestamente las toma en danzas, pero son peores que impíos dentro de la misma iglesia. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Se quedaron en la transición? ¿No quieren que el Señor les dé gobierno? ¿No quieren ser dirigidas por el Espíritu? Y déjame decirte algo, Dios no viene por los que toca, Dios viene por los que hacen en Él su habitación. Dios no viene por gente. Amén. Dios no viene por gente que quiere una visitación. No, Dios viene por gente que está morando con Él. Él dice en Juan 10, vendré y me tomaré a mí mismo. Y si me tomaré a mí mismo, ¿qué quedará? No queda nada. Entonces yo no quiero que el Espíritu Santo solo me visite. Yo quiero que Él habite. Yo quiero que Él more. Yo quiero que Él me guíe. Yo quiero que Él me direccione. Yo quiero que Él me apasione. Yo quiero que Él me enamore. Yo quiero que Él me quebrante. Yo quiero una iglesia que se quebrante en su presencia. Perdóname si me quebranto, pero cuando hablo del Espíritu, no puedo. Tranquilo, que la presencia del Espíritu Santo está acá con todos nosotros.
No puedo Dice la parar de palabra que quebrarme Espíritu. y tener angustia por aquellos que solamente se conformaron a un toque de Él. Cuando Él quiere morar, Él quiere habitar. Alumnos, esto no puede ser solo información para ti. Vuélvelo una revelación. Depende del Espíritu. Quiébrate en el Espíritu. Ve al Espíritu Santo. No te quedes solo en el proceso. No te quedes solo en la transición. Ve más allá. Néstor, te escucho. Sí, pastor, pues me encuentro con una pregunta bastante polémica porque a veces hay pastores que he escuchado al famoso celo ministerial y ven que hay un líder que se destaca bastante, que tiene ministerio, que Dios lo está llamando, pero no lo dejan surgir porque le tienen miedo a que dicen ellos, según ellos, que les quita la iglesia. Entonces yo digo, gravísimo eso porque no dejan crecer a la gente, no dejan desarrollar ministerio. ¿Qué tendría que hacer esa persona que tiene ese ministerio? ¿Retirarse de la iglesia? Orarle a Dios. Si es el tiempo del Espíritu, mira, Dios va a usar profetas y va a confirmar. Mira, acabamos de leer Hechos 13:2. Dijo el Espíritu, mira, ayunando. En el verso 1 dice, habían profetas, maestros. El Espíritu Santo les confirmó que ya era hora de que Pablo y Bernabé salieran de Jerusalén. Y que ya, si eres un hombre que Dios lo ha llamado, pero sientes que te estancan, que no te están dando, órale a Dios. Dios te va a enviar profetas y te va a decir, ya es tu hora, ya es tu hora. Y escúchame, esto es duro, líder, ministro, pero la mayoría de veces cuando Dios levanta a un hombre, muchas veces no agrada a otros ungidos. Así es. Porque nosotros creemos que solamente somos ungidos nosotros y que tenemos todo de Dios. Saúl, cuando se dio cuenta que David también era ungido, lo persiguió. Pero ¿qué unción prevaleció? La unción que salió en silencio no se levantó contra el que algún día fue su padre, porque Saúl fue padre de David, lo atendió como un hijo. David no se levantó contra él, David salió en silencio y aunque él lo persiguió nunca refutó nada. El día que Dios le permitió señalar el manto, lo hizo para mostrarle al mismo Saúl que Dios ya no estaba con él. Pero David nunca avergonzó a Saúl delante de nadie. Él salió en silencio, lo amó, lo agradeció. Lloró el día que lo mataron y vengó su muerte. Pero David nunca se levantó. Si tú eres llamado por Dios y no te dejan crecer, si Él te saca de la obra, pero tienes que saber que si es parte de tu proceso ser perseguido, lo debes ser en silencio, amando, y Dios peleará por ti. Dios te transicionará y después te dará el gobierno, pero no pretendas escalar a la fuerza, porque el que escala a la fuerza no tiene la unción de Dios. Vive en la carne y el hombre carnal quiere los puestos, pero el hombre carnal no quiere los procesos para los puestos. Así es, amén, 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 amén. Amén. Dianelis, te escucho. Dianelis. Dianelis, levantaste la mano, Dianelis. Sí. Incluso se conocen congregaciones donde por mucho tiempo, que puedo decir yo 15, 16 años, y no surgen pastores, no surgen apóstoles, no surgen los ministerios, sino que son los pastores, los mismos pastores durante todo ese periodo. Y no delegan funciones a los demás miembros, pues sabiendo que hay Súbele un poco, Héctor, por favor. Te sigo escuchando. Acá. Ok. Háblame más duro, de Anelis.
¿Aló? Dianelis. Dianelis. Ok, creo que Dianelis se desconectó. Está ahí, pero creo que sigue conectada. No sé, Dianelis, ¿me escuchas bien? Dianelis. Bueno, escucho a Néstor mientras Dianelis habla. Amén, hermano. Bueno, lo que comenté no es caso mío, es una situación que pasó con otras personas. Y la otra cosa, pastor, cuando usted ve cualquier líder, se da cuenta que los pastores, alguna persona, no estoy diciendo exactamente que tiene que pasar conmigo ni nada de esas cosas, estoy poniendo un ejemplo, pero cuando se da cuenta la persona que los pastores o están fallando o están cometiendo errores graves, por ejemplo, hay gente que acusa a los pastores de que se roban la plata, cosas así, y puede ser, en realidad puede ser verdad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué le toca al líder en ese caso hacer aparte pues de orar? Bueno, aparte de orar y de depender del Espíritu Santo, la Biblia nos dice que cuando alguien ve algo en un anciano, llámenlo como a un padre. Díganle, mira, me parece esto. Aquí en la iglesia, bueno, gracias a Dios hace muchos años ya no me llaman a decirme, pero yo me reúno con mis líderes. Hace poco estuve aquí en mi sala, aquí en la iglesia hay una sala, aquí al lado de aquí de la emisora y de lo que estamos transmitiendo hay una sala, yo me siento con ellos, yo los escucho, tienen algo que decirme, la he embarrado en algo. Pastor, nos está sacando muy tarde, está bien, voy a procurar que salgan más temprano. Pastor, esto, yo los escucho. Hijos, vamos a hacer una convención, ¿qué necesitan que yo haga? Oh, pastor, haz esto, haz aquello. Los escucho. En la abundancia de consejeros se halla la sabiduría, y muchas veces también necesitamos ser reprendidos. Por eso un hombre o una mujer que no le gusta la cobertura es peligroso. Pero cuando usted ve un error en un pastor, no lo divulgue. David tenía escuderos. ¿Qué hacían los escuderos? Los llamaban aparte y lo cubrían, o le decían los errores. No me gusta. Si ya el siervo no lo quiere recibir 1, 2, 3 veces, pues ya el Espíritu Santo te dará la paz para moverte del lugar o moverte en el propósito divino de Dios, o te dirá no te muevas, y te dará cómo soportar y afrontar eso. Pero primero Dios te dará la paz de hablarle al que te dirige como un padre. Si ya no te escucha, Él te dará la paz para salir en paz, porque a paz nos llamó el Señor. Fernando Balbuena, se unió. Amén. Amén. Te escucho. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Alguien iba a decir algo? Gianni, ¿te escucho? Amén. Maestro, gracias, buenas noches. Lo que está comentando es así. ¿Y qué tan peligroso es estar en una congregación? Porque me pasó donde no tiene ninguna cobertura, donde los pastores quieren, o el pastor, hacer de todo, donde maltratan las ovejas y él es el que se impone porque uno no le puede decir nada, ni hay alguien superior por encima de ellos ahora, que lo estén administrando. Sí, ahora mira, hay algo que quiero dentro de la tercera unción, que es la unción de gobierno, que ya usted la puede leer en su casa, por favor, porque es que el tiempo si no se nos va, y yo hasta ahora estoy dándoles la introducción. Me queda aquí una hora todavía, media hora, pero mire esto. David luego es ungido en 2 de Samuel capítulo 5. Él es ungido como el rey de Israel y él empieza a gobernar. Entonces mira, primero es procesado, segundo es transicionado y tercero gobierna. Impresionante, ¿no? Pero esa unción de gobierno también tiene un peligro. Hay gente, yo no me quiero meter en problemas, pero es que tengo Suéltela, pastor. Pero es que tengo que ser teólogo. Y hay gente que cuando ya está en la posición de gobierno se conforma para que otros hagan por él lo que él tiene que hacer. Y David, cuando llegó a ser rey, se conformó. Y mientras todos los reyes estaban en la guerra, él se quedó durmiendo. Y fue cuando entró el pecado, porque él salió a mediodía y vio a Betsabé bañándose y entró el pecado. Entonces, cuando Dios lo ponga a usted en un lugar, ya lo establezca como un apóstol, como un pastor, usted tiene que ser más activo
en la unción que Dios le dio. Usted no se tiene que conformar. Si usted es profeta, apóstol, pastor, usted no tiene que mandar a que sus líderes hagan lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que ser el modelo de ejemplo vivencial para ellos, porque si no, el pecado le puede entrar silenciosamente como entró Betsabé. Amén. Se fueron los amenes. César. Amén, amén. Maestro, pienso que siempre un ministro de Dios debe tener un techo espiritual. Claro. Y ya, así sea una asociación, mira, sea un amigo, alguien que tenga la autoridad y el carácter. Mira, César, yo soy apóstol y hay un peligro ahorita, pero un peligro. No sé si me amen o no, si me quieran, si estén de acuerdo o no. Yo aquí enseño sana doctrina, no me meto con ningún siervo, pero hay una realidad bíblica y hay una realidad que está pasando en la iglesia actual, que hombres de Dios dicen: ya soy apóstol, entonces yo no necesito cobertura de nadie, pero otros sí tienen que estar bajo mi cobertura. Eso es, perdóneme, casi igual que una herejía. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender dar algo que no estoy recibiendo. Yo doy de lo que yo soy, y si yo no estoy bajo una autoridad, ¿cómo pretendo que otros estén bajo autoridad? Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Apóstol, perdón, maestro, pero ellos se basan en que la cobertura perfecta es la del Señor Jesucristo y que no necesitan ninguna cobertura de hombre. Mira, y lo digo porque estoy en un lugar por eso. Aquí entro a desmentir eso. Y ahí, ya que hablamos del Espíritu Santo, usan que el Espíritu Santo es su cobertura y que Cristo es su cobertura. Pero le voy a decir algo. Jesús, ¿qué posición ubicaba dentro de Israel? Era rabí. Era rabí. ¿Y los rabí a quién pertenecían y bajo qué escuela pertenecían y bajo qué cobertura estaban? A los ancianos, tienen que estar sujetos al grupo de ancianos. Bueno, ¿cuántos grupos de ancianos habían en Israel en aquella época, o asociaciones de aquella época? Le digo, habían 3. ¿Cuáles eran, pastor? Fariseos, saduceos y esenios. Jesús era maestro esenio, aunque aprendió también con los fariseos a la edad de 12 años. Pero él estaba sujeto. Y el día que lo condenan injustamente los mismos que alguna vez lo vieron predicar en el templo y le decían: sabemos que vienes de Dios y que todas las cosas que hacen es de Dios. Y el día que uno de ellos lo quiso confrontar en la autoridad, él les pregunta: ¿quién era Juan? ¿Un hombre sectario o un hombre de Dios? ¿Estaba o no estaba bajo autoridad? Ellos se reúnen y dicen: si decimos que Juan no estaba bajo autoridad, la gente nos va a apedrear, porque va a decir que Juan era un hombre de Dios, y aunque era un profeta del desierto, estuvo bajo autoridad porque su padre era un sacerdote. Zacarías era un sacerdote. Y entonces nos van a apedrear. Y si decimos que no estaba bajo, o que sí estaba bajo autoridad, Jesús va a decir que por qué no le creímos. Entonces nos van a apedrear. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Digamos que no sabemos. Cuando le dijeron no sabemos, Jesús les dijo: entonces yo tampoco les respondo. Porque Jesús sabía que ellos no iban a reconocer la autoridad, aunque él estaba bajo autoridad. Jesús estuvo tanto bajo autoridad que el mismo Sanedrín fue quien lo juzgó, porque los presos y los reos que no estaban bajo autoridad se los dejaban a Roma. Si no, pregúntenle a Barrabás. Hay que estudiar y hay que leer la palabra. Jesús era esenio, pero Jesús aprendió de todas las escuelas. Y si era rabí, estaba bajo cobertura, porque no cualquiera pasaba a predicar en las sinagogas. Usted sabe que para un judío
quien vaya a predicar tiene que ser un hombre ejemplar para sus padres, para la sociedad y para los demás. Por eso los rabinos dicen que no creen en él como Mashiach, pero que sí lo respetaron como maestro. Hable con un judío así sea ortodoxo y él se lo confirma. Yo no sé si están aprendiendo. Creo que hoy hemos profundizado mucho. Amén. Amén, amén. Creo que hoy hemos aprendido mucho, y eso que solamente he dado hora y 25 minutos. Todavía me quedan 20 minutos, oiga, qué bueno. Ahora, note algo. Mira, me están haciendo una pregunta aquí. O sea que todo apóstol también tiene que tener cobertura. Sí, nos duele a muchos apóstoles en el ego. Pero, ¿quién era la cobertura de Pablo? El concilio de apóstoles de Jerusalén. Y a él lo llamaron a relación en Hechos 15, para que viniera a exponer cómo estaba predicándole a los gentiles. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y luego lo volvieron a llamar en Hechos 21, cuando le dijeron: no es sabio que vayas a Jerusalén, manda una carta y diles que no, porque te van a dar una muenda. Pero Pablo fue y puso la cara. ¿Y quién era el líder del concilio de los apóstoles? Pedro y Jacobo. Y ellos citaron. Y mira, si no, incluso le muestro una más aquí. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 1 verso 17. Gálatas 1:17. Ajá. Dice, vamos desde el 1:16 por ahí, desde 1:15, 16 por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mira esto, sigue. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Sigue. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Sigue. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo está diciendo: cuando el Espíritu me llamó, yo fui, prediqué y no consulté con nadie. Pero después tuve que ir a rendir cuentas y me encontré con Pedro en Arabia. Hablé con él, le expliqué cómo estaba predicando y luego fui a Jerusalén, pero no había ninguno, pero estaba el líder. ¿Quién era el líder? Jacobo, el hermano del Señor. Sigue, verso 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Uy. Entonces los apóstoles que dicen que su cobertura es Jesús, están mal. Y luego se llenan de poder y nadie les puede decir nada. Porque el decir es: si no le gusta, hermanita, váyase de la iglesia. Y aquí el Espíritu Santo y yo guiamos. Me da pena, pero el Espíritu de Dios es orden. Y escúchame, ¿quién te da certeza a ti que el apóstol no puede torcer la doctrina? Porque Pablo dice que hay apóstoles del Señor que se desviaron. Otros que eran fraudulentos y que necesitan ser probados por los ancianos de la iglesia, por los apóstoles de la iglesia. Yo soy apóstol. ¿Y cuántas coberturas tengo? Y no soy apóstol de esos que vive pidiendo plata toda hora. Dios me guarde, me ampare, me favorezca, me cubra con su sangre preciosa, dicen las abuelitas. Y ando con 3 coberturas encima. No, 4. 4. Y le doy gracias a Dios por esas 4. Yo es que 3, 4. Nacionalmente estoy con ADME, estoy con Sedecol, estoy con Sociedad Bíblica Colombiana, e internacionalmente estoy con
con Jonathan Hansen. Y nacionalmente tengo un hombre que es mi amigo, mi pana, también es apóstol, y nos rendimos cuentas como un padre a un hijo, a pesar de que llevamos la misma trayectoria casi en años. Apóstol Francisco Correa, yo le digo, pa, ustedes lo ven dictando acá, él es papá de esta casa. Y cuando me da un consejo, ha estado en mi proceso de salud, aquí traigo 10 pastores en este proceso que hermanos, en algún momento si Dios no usa a ellos, hasta ni les estaría contando el cuento, porque salí de un proceso que nadie sabe y ha sido muy fuerte para mí, y Dios ha venido haciendo unos milagros impresionantes, impresionantes. Y hermano, y internacionalmente me sujeto a Jonathan. Ahí él viene en agosto y ahí estamos. Ahorita en convención va a estar el apóstol Henry, va a estar gente de Sedecol, personas de mi cobertura. Que soy un apóstol, entonces yo puedo hacer y deshacer. ¿Y quién me jala las orejas? Ay, no, el Espíritu Santo. Y si yo soy duro y resisto al Espíritu Santo, ¿quién le abre los ojos a este pueblo para no ser engañado? Y no me quiero salir del tema, porque estamos hablando de Espíritu Santo, pero la unción de gobierno es el mismo Espíritu. Y ojo, esas unciones, esas 3 unciones no son dentro, son sobre. ¿Cómo, pastor? Sí, las unciones están sobre. O sea que todo hombre de Dios debe tener al Espíritu Santo dentro y demostrarlo sobre. Anótelo por favor, las 3 unciones son sobre, pero hay una sola unción dentro del hombre. ¿Cuál es? La unción de la guianza del Espíritu. La unción de la guianza del Espíritu es la 4ª unción y va dentro. Eso está en Romanos 8. Y también está en Primera de Juan, pero nosotros fuimos ungidos con la unción del Santo. No necesitamos que nadie nos enseñe nada, pero Él nos enseña todas las cosas. Quiero hablar de esto porque este versículo es muy mal interpretado por gente que lo manipula. Voy a ponerlo acá. Ya le voy a decir. Eso está en Primera de Juan. Pastor, qué pena, por favor, me repite la última. Gracias. Ya les digo. La primera, unción de proceso. Segunda, unción de transición. Y tercera, unción de gobierno. Que también en el Nuevo Testamento es conocida como la unción de proceso, la unción de transición y la unción de establecimiento o de ser establecido, la unción que establece. Primera de Juan 2:20. Y muchos apóstoles usan este versículo para decir que no se sujetan a nadie porque el Espíritu Santo les enseña todas las cosas. Mira, por favor, ponlo en la pantalla completa, gracias. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Sigue verso 21. Espérame, a ver aquí. Vamos a ver aquí porque hay esa, conocéis todas las cosas. Es Primera de Juan, ¿verdad, pastor? Sí. Ok, sí, Primera de Juan 2:21, mire esto. 2:20. ¿Listo? Tenla ahí, mira. Mira la mala interpretación. 2:20, Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora salta al verso 27.
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces muchos dicen, no, yo ya tengo la unción, yo no necesito cobertura, porque la unción es la que me enseña todas las cosas. Yo no necesito ir a un instituto porque la unción es la que me enseña todas las cosas. Y es una pésima y muy errónea interpretación. ¿Por qué? Porque si hacemos una comparación, por favor, colócame la traducción del lenguaje actual, hijo precioso. Mira lo que nos dice. Pero ustedes tienen ¿a quién? Al Espíritu Santo. Esa es la unción que mora en vosotros. No la sobre. La sobre es proceso, transición y gobierno. La interna es la permanencia absoluta del que nos revela todas las cosas. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. ¿Sí ve? Lo puso en nosotros. No, pero no me cambien, no me corran, porfa. Por eso no necesitan que nadie les enseñe. ¿Que les enseñe qué? Ahí lo va a hablar. Pues el Espíritu de Dios le enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidas en Cristo. No significa que no necesitan ser guiados. Porque si el Espíritu mora en ustedes, les enseña que ustedes tienen que ser guiados por alguien, que estar bajo la supervisión de alguien. Porque si Él constituyó apóstoles, profetas, Él les enseñará a ustedes y les enseña al que es dirigido por Él que debe estar bajo sujeción. Esa es la clave de la interpretación del contexto. No es despertar soberbia y rebeldía, es que usted aplique lo que el Espíritu enseña, y el Espíritu enseña que usted debe estar bajo sujeción. Amén, amén, amén. Sea el ministro que sea. ¿Sí ven lo terrible de malinterpretar? César, te escucho. Maestro, Cristo nos deja en el pasaje del centurión un ejemplo de autoridad y resalta que dice, yo también soy hombre sujeto bajo autoridad. Y Cristo resalta eso. Exacto. Entonces, amados, hablamos del Espíritu Santo sobre y dentro. Dentro tiene que producir un fruto que nos da 9 características. Sobre nos enseña de la asunción, de proceso, transición y gobierno. Y dentro nos enseña que debemos estar bajo sus enseñanzas. ¿Y cuáles son sus enseñanzas? La palabra. Y si la palabra me dice que yo debo estar bajo sujeción, así me llame querubín protector de 8 alas, padre, patriarca, apóstol, querubín, bueno, como quiera, la Biblia dice que debo estar bajo sujeción. Esto le va a sonar duro, pero yo no sé de dónde sacaron los profetas y los apóstoles ultimarios que no hay que estar bajo sujeción. Yo no lo entiendo, porque incluso hasta los mismos querubines se sujetan al trono. Y la Biblia nos dice que todo debe estar sujeto a Él y a su palabra. Entonces esos que andan, y los amo, los quiero, no sé si me van a amar o no. Usted tomará lo bueno, desechará lo malo según lo que usted vea en mi clase. Pero esos siervos de Dios que andan diciendo que no necesitan cobertura de nadie, cuidado, porque esos, cuando cometan errores, no van a permitir que nadie les diga nada. Y ellos dicen, Dios me va a decir. Y si no reciben corrección del que ven, mucho menos del que no ven. Luis, te escucho. Luis, te escucho. Yo escuché por una predicación que dice que el apóstol que hoy en día no existe apóstoles, que el que se diga apóstol hoy es una herejía. ¿Qué me dice usted en ese caso? Bueno, yo ya lo enseñé aquí, amados,
pero lo vuelvo a enseñar porque en algún tiempo ya lo enseñé. La Biblia me dice en Efesios 4, 11, 12 y 13 que los apóstoles, los profetas y los 5 ministerios están hasta la venida de Cristo, hasta que yo alcance la altura de un varón perfecto, a la altura de un varón perfecto, y esto corrupto sea vestido de incorruptibilidad. Entonces los apóstoles existen. Lo que pasa es que hay una ola de falsos que quieren opacar a los poquitos verdaderos. Pero pues esto es bíblico, amado, y la Biblia nos dice que esto tiene que pasar. Como hubieron falsos profetas en la antigüedad que quisieron opacar a los verdaderos, eso pasa. Entonces quien diga que no existen apóstoles, pues es una controversia muy fuerte que lleva mucho tiempo. Porque dicen que los únicos apóstoles fueron los 12 que pusieron el fundamento, que el último fue Pablo, pero aquí ya leímos que estaba Andríoco, que estaba Junía, que estaba también Bernabé, que también está Matías, y que también habían muchos más contados entre los apóstoles según el libro de Romanos. Entonces nos muestra que es que hay unos apóstoles, hermano, que pusieron el fundamento y otros que lo verifican y lo realzan ese fundamento. Entonces yo creo en esos apóstoles. Y hermano Luis, esas son prédicas de muchos hermanos que no creen, que son bautistas o cesacionalistas, y los respetamos porque es respetable. Y aquí creemos o enseñamos los 5 ministerios, pero de manera sana. No creemos en los farsantes que se hacen llamar apóstoles y profetas para sacar provecho, endulzar las hermanas, estafar y engañar. Creemos en los apóstoles genuinos, que son esos misioneros que van, dan su cuerpo, que ayudan, que enseñan a Jesucristo. Esos son apóstoles genuinos. Amén. 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 Gracias, apóstol. Dios lo bendiga. Ok, amados. Entonces, para ir culminando, porque me quedan 3 minutos, yo espero les haya gustado esta introducción. Dentro de 8 días creo que estará mi pastor Henderson aquí cerrando. Espíritu Santo 2. Quería dejarles esto. ¿Qué otro punto nos quedó ahí? A ver si lo puedo solucionar en 3 minutos. ¿Ya vimos? Ya vimos las 3 unciones. Ya vimos el fruto versus los frutos. Ya los vimos. ¿Y cuál otra quedó? Espíritu Santo como poder habitante y visitante. Ok, creo que también lo toqué. El Espíritu Santo como poder. La Biblia nos dice: y recibiréis poder cuando venga sobre. Entonces note algo. Todos los dones que están en 1 de Corintios 12, anótelo para su casa. Todos los dones que están en 1 de Corintios 12 son poder, que significa que el Espíritu Santo está sobre. Y el fruto es la manifestación del Espíritu Santo dentro. ¿Listo? Dones, poder del Espíritu Santo sobre. Fruto, el Espíritu Santo dentro. ¿Listo? Ahora, el Espíritu Santo como visitante es toda manifestación de un poder del Espíritu evidente a los hombres. Pero esta manifestación no verifica que el hombre lo tenga dentro. No sé si me entendió. Explíquemelo de nuevo, por favor, pastor. A ver, el Espíritu Santo como visitante es sencillamente el término de una manifestación tangible del Espíritu sobre una iglesia, una persona, un grupo, etc, etc, etc. Pero eso no evidencia que la persona es aprobada por Dios o que la persona tiene al Espíritu Santo de Dios adentro. Ejemplo, esto le va a sonar fuerte. Los hombres que echaron fuera demonios, hablaron lenguas, ¿qué estaban usando? Poder. Y me imagino que mucha gente que recibe esos milagros es tocada por el Señor.
Pero eso no significa que esas gentes que recibieron el milagro y el que los ejecuta tenga el Espíritu Santo y esté aprobado. Y esto le va a sonar fuerte, pero quiero aclararlo, así sea en un minuto que me queda, se lo explico. El que una persona hable lenguas, manifieste los dones del Espíritu Santo, no evidencia que la persona mora con el Espíritu Santo. Es la manifestación. Por eso usted ve gente en la iglesia que llora, cae, habla en lenguas, sacude y danza, y uno dice: ¿cómo tocó el Señor? El Señor tocó, o sea, visitó, tan por fuera. Pero cada vez que el Espíritu Santo toca por fuera, está evidenciando que quiere hacer algo por dentro. No sé si lo entendió, no sé si esta se la toma, pero cada vez que el Espíritu Santo de Dios hace algo por fuera, es porque está manifestando que quiere hacer algo más por dentro. Amén, amén, amén. Es decir, cuando el Espíritu Santo le pone a alguien a hablar lenguas, a ser tocado, a danzar, Él está purificando a esa persona para mostrarle que Él quiere hacer algo por dentro. Por eso dice que no tendrán excusa cuando se presenten ante Dios. Porque usted se imagina que el Señor le diga: mira, en un culto yo te toqué, te puse a danzar, te quise mostrar mi poder, pero tú no quisiste abrir tu corazón para que yo morara. Porque si no creen a la palabra, creerán a las señales. Pero el Señor le dirá: no creíste ni a la palabra ni a las señales, ni aún yo visitándote quisiste entregarme tu corazón para que yo diera fruto. Tremendo, ¿cierto? Por eso, amados, cada vez que el Espíritu Santo te use, veas un milagro, una sanidad, o te ponga a llorar, te tomen danzas en lenguas, pídele que te dé un corazón sensible para que algo cambie dentro de ti. Cada vez que Él te toque, dile: Señor, no solo tócame, mora. Yo quiero que mores. Yo quiero más bien que eso que estoy viviendo no sea un toque, sea una manifestación continua, que a toda hora esté en tu presencia, que a toda hora yo pueda danzar en ti, tanto en la iglesia como en la casa, que si hablo en lenguas la hable en la iglesia y la hable en la casa, pero que sean lenguas sanas, no lenguas chismositas. Señor, que si tú me usas para orar por los enfermos, yo también, Señor, no experimente enfermedad en mi alma, ni en mi cuerpo, ni en mi ser. No me permita ser contaminado de pecado. Cada vez que el Espíritu Santo tocaba a alguien, no volvía a ser el mismo. Cuando una persona en la Biblia caía bajo el poder de Dios, no volvía a ser el mismo. Cuando se le reveló a Jeremías, Jeremías no volvió a ser el mismo. Cuando se le apareció a Moisés, Moisés no volvió a ser el mismo. Cuando visitó a los apóstoles y los bautizó con el Espíritu Santo en lenguas, no volvieron a ser los mismos. Cuando vino y habló con Daniel, no volvió Daniel a ser el mismo. Daniel tuvo mayores visiones. Cada vez que el Señor se manifestaba por fuera para alguien, ese alguien cambiaba radicalmente adentro. Espero les haya gustado esta clase, preciosos de Dios. Amén. Amén.